Abogado y economista, ha sido legislador federal, presidente y miembro de importantes comisiones de la Cámara de Diputados. Como servidor público ha ocupado diferentes cargos en los que siempre ha puesto por delante los valores de la honestidad, la democracia, del diálogo, del trabajo institucional y el amor a México. En corto conoceremos a Dionisio Meade y García de León, presidente de Fundación UNAM, una asociación civil sin fines de lucro que apoya económicamente a estudiantes para cursar su educación superior en la máxima casa de estudios de nuestro país. Acompáñeme a conocerlo. Dionisio Alfredo Meade y García de León nació en la Ciudad de México el 12 de febrero de 1944. Estudió las licenciaturas en Economía y Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1967 comenzó su carrera profesional como abogado en el Departamento Jurídico de Vancomer. En la década de los 70, inició una larga trayectoria en el servicio público, ocupando distintos cargos en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Industria y Comercio, el Banco de México, Infonavit, el Banco Mexicano Somex y el Banco Obrero. De 1997 al 2000 fue diputado federal y de 2005 a 2006 subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. En dos periodos distintos ha sido asesor de la Junta de Gobierno del Banco de México. Además, ha impartido diversas cátedras en las facultades de Economía, Ciencias Políticas y Sociales y de Derecho de la UNAM y ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas. La verdad es que sí, en mi formación he tenido experiencias muy diversas y muy bonitas, ¿no? Y yo a veces cuando tengo una retrospectiva de cómo se hizo mi trayectoria profesional e incluso la mía personal y familiar, pues yo digo que las biografías las hace Dios, bueno, porque yo no lo hubiera podido diseñar como ocurrió. Aunque México e Irlanda son países lejanos, entre ambos existe una afinidad cultural como la hospitalidad y la alegría de su gente. La familia Meade proviene de aquellas tierras remotas y su migración a México se debió al conflicto entre católicos y protestantes. Bueno, pues en realidad la familia es de origen irlandés, el apellido pues es de origen irlandés. Y sí se trata de dos hermanos que vinieron a México pues alrededor de mediados de 1800, 1850 más o menos, y radicaron en México. Como recuerdan, pues en esa época la situación en Irlanda era muy complicada respecto de la relación con Inglaterra y respecto de problemas religiosos también. Entonces ellos pues por esas razones salieron de Irlanda y circunstancialmente pues en sus opciones pues vinieron a llegar aquí a México y aquí hicieron su vida. Fueron hacendados primero y fueron pues comerciantes, que era pues lo que principalmente generaba las actividades en esa época. Y perdón, los dos estos hermanos, fue curioso, uno de ellos mandó traer a su novia, que venía de Irlanda también, y murió en el barco. Entonces, pues fue muy dramático esta parte de su historia, y él casó después con la hermana de quien era la esposa de su hermano, o sea que casaron dos hermanos con dos hermanas. Así que el apellido y la familia no solo fue numerosa, sino que lo fue numerosa con el mismo apellido en los dos casos, ¿no? Y ellos se establecieron, pues ya vivieron aquí en México, aquí se asentaron. Una parte de la familia, la de Ricardo, se asentó sobre todo en el norte, y la parte de la familia nuestra sí se asentó principalmente en el centro del país. De manera que hay lugares, por ejemplo, como San Luis Potosí, en donde el apellido es mucho más conocido, la familia se asentó allá, y la otra parte de la familia se asentó principalmente en México, aquí en la capital. Dionisio Meade nació en 1944 durante el llamado Milagro Mexicano, una época que traería consigo el crecimiento económico y la generación de infraestructura. Era el preámbulo de la gran urbanización de la Ciudad de México. Mis papás vivieron pues en épocas, yo creo que realmente difíciles de México, cuando se fue consolidando el México moderno. Mi papá nació en el 6, mi mamá nació en el 10, y pues les tocó toda la época muy dura de la Revolución y del asentamiento, el establecimiento del México de hoy. Para mi papá incluso fue muy difícil realizar estudios superiores. Él estudió contabilidad e incluso él terminó la carrera ya casado. Y él supo de la valía que tenía pues realizar estudios superiores. Y en la familia nuestra, que fuimos ocho hermanos, nosotros vivíamos en la calle de Guadalquivir, y era
pues fue una ciudad muy tranquila, man. Nosotros jugábamos en la calle, man. En la cuadra nuestra, nosotros éramos 8, la familia vecina eran 7 y la familia contigua eran 15, man. Entonces, pues ocupábamos la calle. Y yo era de los más chicos en esa palomilla, y como se jugaba en la calle, jugaba uno pues, fútbol y patada al bote, muchos juegos callejeros, pues jugaba uno trompo y valero y todo esto. A mí me encargaban en esos juegos pues, que yo desde la esquina les avisara cuando venía un coche, man. Entonces, él y otro de mis hermanos chicos, pues estábamos en la esquina y pues ahí les avisábamos cuando venía un coche para que se quitaran y pasara el coche, ¿no? O sea, de ese tamaño era la tranquilidad. Jugábamos mucho en Reforma, con facilidad podía uno atravesar al Ángel y subir, con muchas menos restricciones de las que hay ahora. Y ahora que veo que estuve yo varias veces allá arriba, pues sí, no alcanzo a comprender cómo tuve esa audacia, porque ahora cuando estoy en un tercer piso y volteo para abajo, casi me da el vértigo y tengo que regresar corriendo, ¿no? Pero pues sí, en esa época de chico era lo que hacíamos. Y jugábamos pues canicas en Reforma, ¿no? La verdad había muchos juegos callejeros y había una gran integración y una gran seguridad. Pues iba uno a la escuela caminando, ¿no? Entonces era un momento de la ciudad muy distinto y muy diferente, ¿no? El sacrificio de su padre para terminar sus estudios universitarios hizo valorar a la familia Meade la importancia de la preparación académica. Nosotros estudiamos en el Colegio México y en el CUM. Y ya en la universidad, pues yo al igual que algunos otros de mis hermanos en la universidad, yo estudié la carrera de Economía y la carrera de Derecho. Y la verdad, con el tiempo, pues sí alcancé a darme cuenta que había sido un acierto, mano. No es como algunos decían que sepa uno el doble, sino que le da a uno un horizonte mucho más amplio para poder entender pues, la problemática social, que es a la que pues, en general hemos estado más vinculados y en particular en mi caso pues, a temas económicos. ¿Y por qué estudió las dos carreras y al mismo tiempo y cada una de esas carreras? La verdad es que sí, como digo, en el ambiente familiar había pues, mucha inquietud por los estudios. Un hermano mío mayor había estudiado también la carrera de Contador y Economía. Y entonces, pues sí, se me suscitó la inquietud de que podía uno hacer las dos carreras, solamente que a mí sí me llamaba mucho más la vocación por el derecho que la vocación por los números, ¿no? Y ya en la parte de economía, pues sí, porque sí yo ya me daba cuenta que la mejor administración al final de los recursos escasos era pues una demanda que iba a exigir cada vez más el avance del país, porque pues, los recursos nuestros del país son escasos y porque las exigencias que íbamos a enfrentarnos con el tiempo iban a ser también cada vez mayores como país, ¿no? Más gente, más agua, más producción alimenticia, más relación de inversiones para un crecimiento industrial. Al regresar, Dionisio Meade, presidente de Fundación UNAM, nos revelará en corto cómo su paso por la máxima casa de estudios sembró un profundo compromiso social en su persona. Como presidente de Fundación UNAM, Dionisio Meade busca retribuir a la máxima casa de estudios todo lo que esta institución le aportó en su juventud. En corto, nos compartió sus vivencias y experiencias en las aulas y el campus universitario, espacios donde cultivó el conocimiento y amplió su visión por México. Sí, el primer contraste pues era llegar a la universidad, ¿no? Sí, ciertamente, después de estar en escuelas privadas, llegar a la universidad pues era un salto cuántico, ¿no? Los salones eran salones muy numerosos, el propio espacio universitario pues, era formidable, digamos, la vida misma en la comunidad universitaria era muy grande y la convivencia que podía uno tener, pues sí enriquecía muchísimo el horizonte social pues, al que uno estaba acostumbrado. Y yo recuerdo que ya en primero o segundo año la mayoría de las gentes ya trabajaban y yo tenía compañeros porque ya estaban casados y con hijos, ¿no? Entonces sí, para mí significaba pues una gran responsabilidad darme cuenta que yo tenía esta oportunidad
cuando había gentes que tenían que superar un entorno tan complicado para poder realizar sus estudios superiores. Entonces, digamos, este mosaico social que se ofrece en la universidad y esta convivencia en donde sin duda generé pues, las mejores relaciones de amistad que hoy conservo, se gestó pues, precisamente en estos espacios de convivencia que abrieron, digamos, mi visión a un México muy amplio, muy diverso, muy rico en toda su temática y en toda su geografía humana, con gentes que provenían de todas partes. En esa época pues casi no había más que la UNAM, entonces yo tuve muchos compañeros que venían de otras partes del país y todo eso pues enriquecía también la formación y el conocimiento que yo tenía de ellos y pues la gran conciencia social pues que yo asumí desde el primer día de clases. Yo recuerdo que entonces quien nos dio teoría económica, que era el maestro Beteta, Mario Ramón Beteta, de quien pues, luego tuve el privilegio de su amistad, nos dijo, quienes están sentados en esta clase es uno de cada 100 jóvenes mexicanos que quisieran tener la oportunidad de hacer estudios superiores. Y la verdad es que pues eso me marcó. Sí, en épocas de juventud y de ocasión de bullicio, pues siempre tenía uno presente que si no estuvieran aprovechando ese espacio, habría muchos más que quizá lo podrían hacer con mucha mayor, digamos, eficiencia si uno no fuera cuidadoso. Y ese mismo mensaje yo quise transmitir cuando yo di clases también en algunas facultades de la universidad. Y luego los maestros, pues también muchos de ellos eran pues altos funcionarios del sector público y estaban muy preocupados también por la transmisión de una problemática social que sí generaron en nosotros y en nuestra familia. Por eso pues en algunos de nuestros hijos también pues ha habido una vocación muy activa a la prestación del servicio público y bueno, pues sí tuvimos maestros extraordinarios, ahí como menciono ahorita al licenciado Beteta, por ejemplo, que nos dio contabilidad, a Horacio Flores de la Peña, David Ibarra, pues gentes todas de un gran compromiso social. Y la verdad que la otra cosa que nosotros aprendimos es que quienes se forman en la universidad normalmente se llevan con su formación pues un compromiso social. Si no es extraño que quienes pasamos por ahí sintamos que tenemos que corresponder a la universidad y al país. Así que sí esa riqueza, sí es una riqueza que probablemente se dé en otros espacios de estudio también, pero que en la universidad se genera, se cultiva como una parte natural en la formación profesional. En la UNAM, Dionisio Meade tuvo maestros como Horacio Flores de la Peña, secretario de Patrimonio Nacional durante el gobierno de Luis Echeverría, y Juan José González Bustamante, ministro de la Corte. Además de compartir conocimientos y experiencias, sus profesores también le ofrecieron sus primeras oportunidades de trabajo. 50 años después de una amplia trayectoria, tanto en el sector privado como en el sector público, Dionisio Meade continúa aportando a nuestra sociedad como presidente de Fundación UNAM. En buena medida sí, porque pues fueron los maestros míos los que nos ofrecieron las primeras oportunidades laborales. Bueno, entonces yo entré a trabajar apenas saliendo de la escuela a la Secretaría de Industria y Comercio, gracias a que un maestro que yo tenía pues me invitó a trabajar precisamente allí. Y justamente también este maestro luego me invitó a que fuera su adjunto, de manera que eso me permitió vincularme con la vida pública y vincularme con la docencia. Y tuve oportunidad de trabajar en un banco privado, en un jurídico. Entonces eso me permitió también combinar ya desde este punto de vista este ejercicio de la actividad profesional y volverme riguroso en el análisis de los contratos, en el análisis de la vida corporativa. Y luego después trabajé en el área de negociaciones comerciales, tanto en un instituto de creación reciente que fue el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que luego fue absorbido por Bancomext, y en la Secretaría de Hacienda. Ahí trabajé en un área de negociaciones comerciales. Después tuve oportunidad de volver a la Secretaría de Industria y Comercio, al área de industrias. Fui subdirector general de industrias y luego estuve en Hacienda, en el área de promoción fiscal, en estímulos fiscales, otra vez vinculado con el sector productivo. Más tarde, después con la banca nacionalizada, volvimos a los bancos, estuve en Somex, estuve en Obrero, que realmente fue casi como una intervención. Después me invitaron a
a la Cámara de Diputados, fui secretario técnico de la Comisión de Hacienda. Un amigo mío, el diputado Suárez Dávila, con quien había sido además amigo y jefe en varias de estas experiencias anteriores, me invitó a la Cámara y me abrió otro horizonte, pues el horizonte del poder legislativo. Esto fue a mediados de los 90. En el momento en que se vino pues esta crisis profunda del sistema bancario y en donde se establecieron aquellas medidas tan rigurosas como la modificación de los impuestos, el ajuste al IVA, el crédito americano, pues que fueron muy complicados de procesar en la Cámara de Diputados. Y luego ya como legislador, en la 57 legislatura, ya una legislatura sin mayoría priista, pues una realidad nueva en un marco de negociaciones, pues en donde se empezaba desde cero, porque había que construir las mayorías. Y eso, pues el paso previo en la propia Cámara y la experiencia previa en toda esta vida económica, pues fueron bien valiosas porque fueron años muy difíciles. Y fue cuando se dio cuerpo, por ejemplo, en el tema de la resolución de la crisis bancaria con la creación del IPAB, del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, cuando pues tuvimos que resolver en condiciones bastante difíciles cada uno de los presupuestos que se negociaron en esos 3 años, y siempre con la complejidad de generar mayorías. Incluso en una de ellas, en el último año, pues con un momento que yo creo que fue casi histórico, porque a la hora de votar el presupuesto se empató la votación entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Entonces, pues ese momento, pues yo digo histórico, lo vivía uno con gran emoción y con gran adrenalina, porque estaba ahí muy vinculado al horizonte económico del siguiente año. Ya forzó a que se reunieran otra vez los grupos, ya con un horizonte de un acuerdo obligatorio, y pudimos presentar un paquete económico para el 2000, ya con un voto mayoritario. Pero sí fue una experiencia intensa, fue una experiencia muy valiosa y fue pues de mucha utilidad para mí. Paralelamente a toda su trayectoria profesional, ¿cómo fue definiendo su vida personal y familiar? La verdad es que sí, pues adereza la vida. No todo el mundo está acostumbrado a las exigencias del servicio público. La verdad es que contra lo que muchos piensan, la vida de un servidor público pues es de 24/7, ¿no? Sí se vive permanentemente con la preocupación de los problemas que uno tiene que resolver, y se lleva uno de los problemas inclusive a su casa y los fines de semana, porque pues son problemas en los que media, pues en las responsabilidades que a mí me ha tocado llevar, pues sí, no el peso del destino del país, pues sí una responsabilidad que de alguna manera incidía en lo que pudiera tener como desempeño después pues las áreas que tenía uno a su cargo. Entonces eso pues era difícil promover salidas, las vacaciones programadas muchas veces no se daban. Recuerdo en la Hacienda que para que pudiéramos salir nosotros de vacaciones tenía que haberse aprobado ya la ley de ingresos, ¿no? Y me llamaba la atención, o les llamaba la atención alguna vez que les preguntaron a mis hijos que cuando se iban de vacaciones, se dijeron, no, pues no más que se apruebe la ley de ingresos, ¿no? Y pensaban que estaban muy cultivados en temas hacendarios, ¿no? Pues lo que pasaba es que mientras no se aprobara la ley, pues uno no tenía posibilidad de salir fuera de vacaciones. Y en esas épocas pues no se terminaba el periodo de sesiones el 15 de diciembre, ¿no? Se terminaba pues cuando se terminaba, ¿no? Incluso ya como legislador, a nosotros nos tocó pues que a veces terminara con el reloj legislativo, pues no a las 12 de la noche, sino a las 5 o 6 de la mañana. Así yo a veces terminando el periodo ya fui a dar entrevistas respecto a lo que se había aprobado en el presupuesto, no la noche anterior, sino apenas hacía unas horas, ¿no? Entonces, estas exigencias pues sí se dan en la vida pública, y yo creo que también pues una cierta conciencia que pues a lo mejor no todos ponderan, pero uno siempre está sujeto al escrutinio público. Entonces, la manera como uno se conduce, aunque uno no sea consciente de eso, pues tiende a reflejar otra vez pues una estructura de valores, y uno tiene que ser también pues en eso muy consistente, ¿no? Entonces, pues sí, esas exigencias nos acompañaron y
y forman parte pues de nuestro quehacer familiar, ¿no? Así siempre tuvimos para eso mucha comprensión, mucho entusiasmo y también seguramente también pues una inquietud y una, digamos, un despertar de un interés por lo público, pues que también se transmitió a algunos de mis hijos, ¿no? Al regresar, Dionisio Mit nos explicará en corto cómo Fundación UNAM hace posible lo imposible, lograr que miles de jóvenes cumplan su sueño de ingresar y terminar una carrera universitaria. En diciembre de 2013, Dionisio Mit fue nombrado presidente de Fundación UNAM, una responsabilidad que calificó como el mayor privilegio de su vida. Y es que el objetivo de esta asociación civil, que tiene más de 20 años, es beneficiar a miles de jóvenes para que realicen sus estudios universitarios. Nosotros sentimos que pues otra vez que la educación pues es la llave que abre oportunidades. De hecho, para nosotros en la Fundación es casi el leitmotiv del trabajo que hacemos. Cuando me hizo favor de invitarme el rector a hacerme cargo de esta responsabilidad, él me dijo que era lo que, yo le pregunté que qué era lo que principalmente quería que ayudáramos, y él me dijo becas, becas, becas y becas. Y en eso nos hemos concentrado principalmente, hay muchos otros quehaceres. Pero ¿por qué es tan importante? Primero porque una oportunidad educativa pues nos abre un horizonte formidable. Y segundo, porque hacerlo en la universidad pues es el sueño de muchos jóvenes mexicanos. La verdad es que si se hace una encuesta de dónde la gente prefiere hacer sus estudios superiores, la mayor parte de ellos dice que en la UNAM. Y tercero, porque sí, al hacer esto nosotros decimos que la Fundación ayuda a hacer posible lo imposible. Les está abriendo todo este horizonte, les está abriendo el horizonte de aprender, de ser mejores, pero de abrir para su vida una trayectoria personal, familiar y profesional muy diferente. Y para México, pues ese es un gran activo. Si tenemos mejores personas, si las tenemos mejor formadas, si pueden integrar una familia con un horizonte de formación mejor, pues sin duda el beneficio para México es muy grande. La verdad es que el paso por la universidad, yo lo digo en mi caso, pero lo pueden constatar todos cuando pasamos por ahí, nos deja distintos, nos marca, nos hace diferentes después de pasar por la universidad. Y por eso también nosotros insistimos, es que hay un espacio de responsabilidad de quienes tuvimos este beneficio de corresponder con su apoyo, con su soporte, con sus contribuciones a la propia fundación, a abrir nuevas oportunidades a que otros jóvenes puedan tener acceso a este nivel de educación superior. Y es que para contribuir a elevar la educación en México y cumplir el sueño de miles de jóvenes, usted puede colaborar con Fundación UNAM aportando desde 10 pesos mensuales. Nosotros en la Fundación hemos procurado que muchos más universitarios se incorporen pues generando donativos, y ahora tenemos una política, y para hacerlo pues basta meterse a la página de la Fundación. Nosotros tenemos miles de visitantes en la página de la Fundación y ahí se dan los mecanismos para que se genere una contribución que incluso no importa que sea muy menor, si nosotros multiplicamos 10 o 100 pesos por todos los egresados de la universidad, que son miles, pues entonces generamos la posibilidad de que se multipliquen mucho más los apoyos para formación. Además, esto nos genera recursos adicionales que nos permiten también apoyar algunos proyectos de investigación científica. Por ejemplo, hemos tenido vínculos con algunos gobiernos, como en el caso de Tlaxcala, pues para apoyar a través de estudios y de apoyos de cuencas hidrológicas que permitan que llegue más agua potable a comunidades que casi no la tienen, o logramos que se lleven algunos beneficios en términos médicos, por ejemplo, a través del capítulo Querétaro para detección temprana de problemas neurológicos en los bebés, pues que permiten que un tratamiento oportuno pues les dé un horizonte de salida que de otra manera no tenían. Entonces, a través de esto, pues estamos queriéndonos asociar a la comunidad con apoyos de esta naturaleza. Correspondemos también con otros espacios de servicio social, por ejemplo, a través de brigadas que hacemos junto con la Facultad de Odontología, que nos permiten llevar salud dental a comunidades que nos lo piden.
Cuando nosotros llegamos se daban en 3 o 4 estados, hoy tenemos cerca de 15 brigadas y eso permite que se atienda pues, a más de 20,000, que se den más de 20,000 tratamientos a miles de niños y jóvenes que en estas comunidades específicas van estudiantes de la universidad avanzados con sus maestros que dan los tratamientos. Entonces integramos yo creo que una visión muy completa en donde hay un círculo de maestros formadores, de alumnos que se están formando, de gente necesitada que se beneficia de este servicio, entonces de una generación de formación profesional y una convicción de aportación a la sociedad que creemos que arma un círculo muy complejo. Nosotros hemos estado tratando de integrar este servicio con apoyos jurídicos y hemos platicado con la Facultad de Derecho o con el Instituto de Investigaciones Jurídicas a ver si nos dota también de este apoyo, porque es muy frecuente que también en estas comunidades pues haya demandas de apoyo social, pues que hay que atender. Hay mucha gente, pues como se acaba de apreciar recientemente, que no tiene actas de nacimiento, por ejemplo, ¿no? O muchos de ellos tienen instrumentos de propiedad muy precarios, o muchos de ellos ni siquiera tienen formalizada su relación de pareja. Entonces, contribuir otra vez con este horizonte, pues sí sentimos que sería muy valioso desde el punto de vista otra vez de formación y de servicio social. Entonces, estos son un poco los quehaceres que hacemos en la universidad. En la parte de difusión cultural, pues tenemos promociones permanentes. Aquí mismo hay actividades de todo tipo, tenemos exposiciones, tenemos promoción con la Facultad de Arte y Diseño de la universidad. Y bueno, pues tratamos de cubrir con este horizonte amplio, ser este espejo de la universidad. Este es un brazo de apoyo al rector. Y pues en la medida que nosotros podamos contribuir a estos 3 propósitos, tenemos uno adicional que es la procuración de fondos para que todo esto se pueda hacer posible y lograr así pues un apoyo más integral para la universidad. De acuerdo con el informe 2015, Fundación UNAM otorgó ese año 60,880 becas, casi 9,000 más que en 2014 y 18,800 más que en 2013, año en que Dionisio Meade fue nombrado su presidente. Sin duda, su historia profesional y sus virtudes personales harán fructificar los esfuerzos para apoyar la docencia, la investigación, la difusión cultural y la procuración de fondos para la máxima casa de estudios. Le agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en la próxima emisión de En Corto, donde conoceremos a otro personaje que está moviendo a México.